Para mí no es fácil hacer este vídeo, al igual que opino que no es fácil para el resto de personas sincerarse o abrirse un poquitín más de lo habitual, tocar temas personales en los cuales no hablemos tanto de criptomonedas, porque tenéis que entender de que cuando estás invirtiendo en el mercado cripto, el 10%, el 20% va a ser conocimiento, pero el 80% va a ser psicología, estado mental o mindset. Y llevo ya mucho tiempo en el mercado cripto, llevo 7 años. De esos 7 años os diría que ha ido creciendo mi implicación hasta que os diría que el último año es donde más tiempo le he dedicado al mercado cripto. Cuando empecé hace 7 años, pues el primer año pues no entendía nada, entonces era como trastear, no dedicarle mucho tiempo, tampoco no confiabas mucho en este mercado cripto, pero cuando va pasando el tiempo y se va confirmando lo que tú crees que podía ocurrir en el futuro, pues le dedicas muchas más horas. Es la consecuencia de saber que estás en el camino correcto y tu nivel de involucración va incrementando a medida que va pasando el tiempo. Pero de estos 7 años sí que ha existido algo que es lo siguiente, y es que he operado prácticamente todas las semanas de mi vida. Eso no significa que haya sobreoperado, es decir, que a lo mejor pues he tenido que hacer operaciones para obligarme a operar y a operar y a operar, sino que os diría que mi estilo de inversión ha sido pues muy activo. Siempre he estado comprando, vendiendo criptoactivos, aunque sean cantidades mayores o menores, pero sí que me he encontrado en la situación de mi vida donde llevo ya prácticamente 2 meses, por no decir que llevo ya 2 meses sin comprar ninguna criptomoneda. Y para mí es una sensación bastante peculiar, no sé si rara. Tampoco os diría que es una sensación mala para mí, algo que me esté afectando, pero sí que es una responsabilidad, ¿no? El saber que tengo un canal de YouTube, el cual siempre estoy divulgando sobre criptomonedas, sobre cómo encontrar oportunidades, y que esto me lo estuviese callando. Tampoco creo que tenga la necesidad de hacer este vídeo o que os deba algo, pero al final siempre he visto como que respaldáis bastante todas mis opiniones, respaldáis bastante todos mis proyectos de vida, y al final esto también me sirve como no ir al psicólogo, pero como si estuviese ahora mismo hablando con un colega que entiende de criptomonedas, al cual le puedo explicar un poco mi situación vital. Llevar 2 meses sin operar no significa que tampoco estés haciendo nada. Significa pues que ahora mismo tu foco no está siendo redirigido hacia la operación de criptomonedas, de tokens. Simplemente es entender que ahora mismo pues las oportunidades, según tú ves, no son tan atractivas como podrían haber sido hace muchos meses atrás, muchas semanas, muchos años. Entonces, lo que os quería transmitir es que en el punto vital que me encuentro ahora mismo y el por qué no estoy operando es la suma de muchas cosas las cuales quería compartir para que vierais que realmente que os toméis un tiempo de descanso, ya sea porque se han sumado muchas cosas o porque no queréis operar, no tiene por qué ser algo negativo. Al contrario, creo que también de vez en cuando es importante que entendáis de que van a haber etapas de vuestra vida donde querréis simplemente tomaros un descanso. Puede ser un descanso obligado porque te tienes que ir de vacaciones y a lo mejor no puedes estar pendiente del ordenador, o va a ser obligado porque te sientes que te estás quemando o porque llevas ciertas operaciones que no están yendo bien y necesitas un respiro. Yo en este caso creo que es la suma de varios factores el cual me ha llevado a no operar, pero os digo de forma honesta de que ha sido de forma inconsciente. Yo no he detectado un momento de decir, ostras, voy a dejar de operar. No, ha sido simplemente la consecuencia de muchas cosas. ¿Cuáles han sido aquellas cosas? El verano. El verano, para empezar, es una etapa de muchas personas, de todo el año, la cual pues intenta desconectar. Estás durante todo el año trabajando y el verano pues tienes más tiempo libre, llevas todo el año trabajando y quieres descansar, quieres relajarte, quieres simplemente ser una persona más. Pero al final, cuando eres una persona que te expones a las redes sociales, siempre tienes ese run en la cabeza que te obliga de alguna forma indirecta
a estar siempre haciendo contenido y exponerte a lo que estás haciendo, a las inversiones. Y esa mínima carga de presión es la que yo he sentido en los últimos 7 años de mi vida durante los veranos. Y es el primer verano el cual no he querido operar porque tampoco no he visto a lo mejor las oportunidades que a mí me gustarían, y también porque se suma el verano y como cualquier otra persona, o sea, desfigurarme ahora mismo como persona pública, yo al final soy una persona como tú, que tiene su vida, que tiene sus amigos, que quiere viajar, que quiere desconectar. Y el resultado de esto simplemente significa que he preferido pues disfrutar del verano a estar delante de una pantalla, la cual pues sí, me puede dar buenas oportunidades, pero si de alguna forma no las he identificado rápidamente, eso significa pues que a lo mejor lo que estoy buscando no es lo que ahora mismo necesito. Y de forma inconsciente, pues rápidamente eso lo he trasladado a disfrutar más del verano, a descansar. Es decir, no paramos durante todo el año, y no solamente lo digo para mí, sino también lo digo para ti. Eres una persona que tienes tu trabajo, que tienes tus responsabilidades, que al final eres una persona también que tienes pues momentos de bajona, momentos más felices, y yo también paso por etapas donde las cosas no son fáciles, pero también tienes que exponerte a YouTube porque hay gente que está esperando contenido, y al final si no estás haciendo contenido la gente se olvida de ti y la gente pasa de página rápido. Entonces pues es una presión que pocas veces se habla, pero que al final también tú la estás buscando. Tú también has decidido pues tomar esta responsabilidad de hacer contenido en YouTube y de exponer tus ideas, ¿no? Pero también puedes tener esas etapas donde, oye, quiero tomarme un descanso, no tengo por qué estar exponiendo todo lo que yo estoy haciendo, porque no os podéis imaginar la carga de presión que significa el hacer un vídeo, el hablar de unos tokens y el saber que esos tokens pueden subir, pueden bajar. Si suben, genial, y si bajan, es una carga de presión negativa para ti, porque al final es esa presión que la gente te va a empezar a enviar mensajes de ostras, y este token que tú hablabas ya no está subiendo, está bajando, haz un vídeo de ello, ya no confías tanto. Es decir, todos estos comentarios, que también os digo, a mí me afectan poco, pero porque lo he trabajado. Porque tú cuando empiezas en YouTube, y si no, le podéis preguntar algún día a Alex Ruiz, que es mi colega, me acuerdo cuando empezaba en YouTube, esos comentarios negativos le afectaban muchísimo, y yo le dije, Alex, si quieres seguir en YouTube, te vas a acabar exponiendo siempre a las opiniones de personas que no conoces, y es nuestro trabajo. Es decir, no puedes hacer contenido en YouTube sin exponerte a las críticas. Entonces, el aprovechar el verano para desconectar, para volver a cargar pues esa energía, porque durante el año pues vas a tener que aguantar muchas críticas, tendrás que aguantar pues muchas opiniones que a lo mejor no te gustarán tanto, que también luego hay muchos comentarios positivos y hay muchas cosas buenas en YouTube, ¿no? Pero en términos generales, ser creador de contenido de algo el cual involucra el dinero de otras personas, aunque tú siempre digas que esto no es un consejo financiero, no es fácil, y creo que el descanso es obligado, y si no el cuerpo de forma inconsciente te lo pide. Y por eso pues he entrado en esta etapa de mi vida donde no hay oportunidades las cuales quiero aprovechar porque no son del todo atractivas, también porque llevo durante todo el año trabajando en el canal de YouTube, trayendo contenido de valor, no traer contenido por traer, sino intentar trabajarme pues todo el lore de los guiones, intentar pues siempre traer algo fresco, algo distinto a lo que se puede encontrar, y esto al final es mucho trabajo aparte de mi labor principal, que es la de inversión. Y aparte de todo esto, también quería comentar de que no solamente es mi canal de YouTube, es que aparte de ello también tengo On-Chain Capital, que On-Chain Capital quita mucho tiempo, que al final también me encanta dedicarle tiempo, sobre cómo hacer crecer un club de inversión. También cómo gestionar un grupo de 400, casi 500 personas no es fácil. El organizar eventos, el preparar contenido, el escuchar pues todas las críticas constructivas para seguir mejorando el club. Hay mucha cosa que se tiene que tener en cuenta, al igual que la presión de pagar las nóminas, el hecho de pagar todo el equipo, todo el software. Todo esto al final es un desgaste. Y hay mucha gente que me lo dice del palo, Marc, tío, enhorabuena por todo lo que haces, porque no es fácil. Y yo sinceramente lo he normalizado, pero te pones a mirar en tercera persona
Y llevar un canal de YouTube, llevar un club de inversión, desarrollar también un videojuego, Web3, recaudar capital, relaciones públicas, conectar con otros proyectos Web3, todo esto no es fácil. Y al final eres tú también el que de alguna forma seleccionas el camino que quieres vivir o la historia que quieres construir. Y a mí me encantan los retos, me encanta siempre estar en todos los fregados y creo que si me conocéis en persona pues lo podríais descubrir, pero también esto quema mucho, te quita mucho tiempo de tu vida, el cual podrías estar dedicando a disfrutar de tus amigos, a viajar, a simplemente pues estar un poco más relajado. Y yo durante el año os voy a reconocer de que he estado en etapas de mi vida de mucho estrés, no os diría de no poder dormir, pero sí de tener siempre esa sensación de no estar llegando a todo, de no poder llegar, de no poder cumplir. Y eso a mí al final pues no me ha quitado pelo, porque al final pues tengo mucho pelo, no se me ha caído el pelo, pero lo he notado en cuanto a la ejecución de decisiones, las cuales a veces han sido tomadas simplemente por prisas o porque a lo mejor no he tenido el tiempo suficiente para tomar esa decisión de forma adecuada. Y al final pues al ser una persona bastante exigente, yo siempre me ha dado la sensación de que podía haberlo hecho un poquitín mejor. Y claro, cuando te involucras en tantos fregados, los cuales quieres dar el 100%, como ser vivo que eres y como también tus responsabilidades que tienes tú como persona, el ir a comprar, el ir a entrenar, el hacer trámites en los bancos, el hacer trámites en el gestor, todo esto también pues te quita tiempo, te quita foco y al final también pasas por etapas las cuales pues no son tan atractivas, las cuales pues estás más de bajona. Y yo he intentado siempre camuflar todas esas situaciones de mi vida a la hora de hacer contenido para que no vierais tampoco que estuviese en una etapa de no tanta felicidad, simplemente porque también yo me lo había buscado, porque al final el hecho de estar trabajando tanto y el deberte tanto a tu audiencia, a tu comunidad, pues al final hace que no te priorices tanto y lo que priorices sea más tus negocios que tu persona, ¿no? Igualmente eso, como os he dicho, son etapas, son momentos de mi vida que también yo he querido provocar, porque eso al final también te hace crecer más. Al final llegar a un canal de YouTube tan grande como este no es fácil, si no te invito a que lo intentes. No es fácil crear un Chain Capital y no es fácil aguantar las críticas de haber creado también un Chain Capital, que en su momento recibí muchísimas críticas por hacer un club de pago, cuando al final todas las universidades, todos los cursos, todo lo que hace todo el mundo tiene un coste. Pero claro, si lo hace un creador de contenido y pone un coste, eso está mal visto. Entonces, todas estas pequeñas cosas que tú vas sobrepasando, muchas veces las tengo que pasar solo, porque al final son temas tan personales o son temas profesionales que no todo el mundo ha vivido, porque al final el tener un canal de YouTube poca gente tiene, pues lo hablo con Alex, lo hablo con Adri de vez en cuando. El crear un club es algo que muy pocas personas también han desarrollado, y también el crear pues un videojuego no es fácil. No es fácil el tener que levantar capital en un mercado bajista, no es fácil el tener que desarrollar pues un proyecto con poco capital también, y también tener la carga de presión de tus inversores, aunque han sido muy buenos inversores, pero también saber que tienes que entregar un producto y tiene que estar a la altura de lo que ellos esperan. Son muchas cosas las que hacen que al final una persona pueda parecer que esté más desconectada del mundo digital, pero al final una persona tiene que tener también sus momentos, y sus momentos simplemente de no hacer nada, que es algo que estoy empezando también a disfrutar, ¿no? Del no obligarme a, si estoy con colegas, de estar pensando cómo estará el mercado, cómo estará el canal de YouTube, cómo va a ir On-Chain Capital, cómo irá Taitico. Oye, desconexión. O sea, no te digo tampoco que tenga que ir a un templo budista a desconectar del mundo, tampoco no es necesario, pero me obligo muchas veces a simplemente quedar con mis amigos de la infancia, quedar en un parque y simplemente charlar, y no charlar de negocios o no charlar de criptomonedas. Porque creo que también en los momentos estos donde empiezas a echar de menos un poquito el mercado cripto, creo que esos días también son esenciales para que cuando vuelvas tengas ganas. Si cada día estás rodeado de criptomonedas, de invertir, de hablar con gente de criptos, os aseguro que acabáis explotando, o también acabáis simplemente pillándole asco a las criptomonedas. Porque al final es un mercado tan competitivo, también hay tantas falsas creencias, hay tantas
malas apariencias, que al final pues no acabas cuidando de tu salud mental y esto te acaba afectando gravemente. Y no es fácil porque toda la gente que se dedica a las criptomonedas que conozco han pasado por etapas que son las mismas que yo, donde al cual tú necesitas alejarte, volver a acercarte, alejarte, es decir, es un tira y afloja. Si no sabes controlar ese tira y afloja y solamente piensas en invertir y en no cuidar tu salud mental, tu salud física, todo esto te acaba pasando factura. ¿Y por qué te acaba pasando factura? Porque al final el mercado, como os he dicho, el 10-20% es conocimiento y el 80% es algo que la gente no sabe lo que es, pero ya te digo lo que es, y es psicología, son buenos hábitos, es un buen entorno, es un buen modus operandi a la hora de trabajar el mercado. Porque estés más horas no significa que vayas a ganar más dinero. Y quiero que justamente este verano, que lo voy a aprovechar más, lo voy a disfrutar más, voy a alejarme un poquitín más del mercado, al menos a la hora de operar. Seguiréis viendo vídeos, seguiréis viendo algún que otro directo, contenido en Telegram, pero lo que sería el operar sí que lo voy a dejar un poquitín de lado porque justamente ahora mismo necesito desprenderme un poco del mercado cripto porque va a venir un mercado que es un bull run con alt season que ahí tendré que estar muy activo. Y no quiero ahora mismo quemarme este verano donde no hay oportunidades porque las últimas oportunidades que aproveché fueron hace justamente 2 meses que hice un cash out de todas las monedas Dino que yo tenía, es decir, monedas como muy antiguas de aquellas que sabes que no van a subir. E hice un cash out y las moví todas a TON. Las moví todas a TON, de momento están todas en TON. Sí que es cierto que el precio de compra ahora está por debajo de donde yo compré prácticamente todas, hice un DCA, pero tampoco no tienes que estar comprando ahora mismo otra vez en la caída, Tú ya tienes tu zona de compra, tú tienes tu estrategia. A partir de aquí simplemente deja que el mercado ejecute tus zonas de salida. Esa es la reflexión del vídeo que quería hacer. Sé que al final pues es un vídeo algo más personal, pero también os quería transmitir un poco cómo yo veo mi situación vital a la hora de ser una persona que se dedica full time a las criptomonedas, que también hace contenido en YouTube, que también tiene un videojuego Web3, que también tiene una comunidad, un club de criptomonedas, de inversores. Son muchas cosas que me hacen ver todo en perspectiva y quiero que al final también, si os sentís identificados conmigo en algún momento, que sepáis que no hay ningún tipo de problema porque os alejéis del mercado cripto. No vais a dejar de ser millonarios, no vais a dejar de ser pobres si estáis 1, 2, 4 semanas sin operar el mercado cripto. Es importante que podáis entender ese balance entre muchas horas de trabajo, pocas horas de trabajo, porque no significa que más horas delante de una pantalla ganéis más dinero. Os lo digo 100%. A lo mejor al inicio sí que tendréis que estar más horas delante de la pantalla porque al final tenéis que aprender las bases, tenéis que aprender y absorber todo el conocimiento, pero luego no vais a conseguir más dinero. Creo que el hecho de estar mucho tiempo en la pantalla, aparte que es malo para los ojos, vais a estar refritos de tanta información y eso os hará dudar más y al final acabaréis haciendo mucho trading, mucho tradeo de muchas monedas. Veréis mucho FOMO en Twitter de mucha gente que estará ganando dinero. Yo no estaré ganando dinero con las meme coins en Solana, me entrará esa ansiedad y al final pues lo que acabarás haciendo es perseguir el FOMO en vez de seguir una estrategia algo más razonable en base a tus objetivos y no tanto el objetivo que te hace transmitir otras personas con lo que comparten en redes, porque ya sabes que al final lo que la gente comparte en redes es lo que ellos quieren compartir y si ellos comparten eso es porque tienen unas intenciones. Por lo que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, algo más personal, como ya os dije, quería transmitir pues mi punto de vista en cuanto al no operar el mercado, que no tiene por qué ser algo negativo, creo que puede ser algo muy positivo y que te hace volver con más ganas. Y me encantaría también leeros en los comentarios cuál es vuestro punto de vista sobre esto que os he comentado en este vídeo. Esto es todo y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, chao.